Hola, muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a nuestra última sesión de actualización jurídico empresarial del año. Como siempre, ustedes saben que diciembre ya es un mes de cierre, es un mes en donde todo el mundo estamos ocupados, algunos arrancando posadas, fiestas, festejos, en fin. Entonces, pues nosotros no programamos sesión de actualización del mes de diciembre y con esta entonces vendríamos a cerrar estas sesiones mensuales del 2025. Eh, Como es costumbre en nuestras sesiones de actualización, pues empezamos comentando algunas noticias, reportes o comunicados de relevancia y una vez hecho lo anterior, damos paso al análisis, en este caso, de los tres temas que tenemos considerados para abordar. El primero de ellos es el cómo debemos cumplir con la obligación que tenemos todas las sociedades mercantiles de identificar para efectos de prevención del lavado de dinero, no de código fiscal, no para efectos fiscales. Esa es otra obligación. Aquí vamos a comentar la que tiene que ver con la identificación del beneficiario controlador, pero en materia de prevención del lavado de dinero, de la normatividad de prevención del lavado de dinero. Es lo que comentaremos. El otro tema tiene que ver con la revisión de los aspectos más destacados de la quinta resolución de modificaciones a la miscelánea fiscal. Y finalmente vamos a cerrar comentando aquellos aspectos de la reforma fiscal del 2026 que debemos ya de atender desde ya, es decir, no esperarnos al 1 de enero para empezar a hacer algunas adecuaciones, sino empezarlas a trabajarlas ya, porque solo así pudiéramos estar en condiciones de evitar una potencial contingencia fiscal. Bueno, voy a empezar con las noticias, arrancándome con un aviso un aviso que hizo el Infonavit hace ya un par de semanas, si mal no recuerdo, y que está relacionado con esta obligación que se establece en el penúltimo párrafo del 29 de la ley del Infonavit, que tiene que ver con los descuentos para los trabajadores por créditos ante el instituto, en caso de que haya ausencias o incapacidades de estos, ¿no? Al respecto, pues el instituto aprobó ampliar el plazo para la implementación de esta reforma, sí, por enésima vez, y ahora se va a comenzar a aplicar, se supone, ese antepenúltimo párrafo, a partir del pago de los salarios correspondientes al sexto bimestre de 2025, es decir, noviembre y diciembre, y este pago, como ustedes saben, pues o el entero de estos descuentos se tendría que efectuar a más tardar el 17 de enero del año venidero, ¿no? Entonces se aplaza hasta esa fecha esta obligación para que ustedes lo tengan ahí. El otro tema que quería yo comentar es el reporte sobre la caída del PIB de nuestra economía en el tercer trimestre. Es decir, si ustedes ven en esta gráfica, el Producto Interno Bruto a partir de junio, pues prácticamente viene en caída libre. Y el problema es que para este tercer trimestre ya ni siquiera crecimos, ya decrecimos. El último dato ya desestando, digamos ya déjenme la palabrita, o sea, ya sin las cuestiones estacionales, pues, es que se redujo en un eh, 0,3%, ¿sí? Y la verdad, yo quise traer este dato porque creo que no estamos del todo conscientes de cuáles son las verdaderas consecuencias de tener una economía estancada. Como que nos estamos acostumbrando a crecimientos muy mediocres, sí, del 1%, si bien nos va. Y ahora, pues inclusive, repito, ya empieza a decaer la economía, lo que verdaderamente es terrible y debe de llevar a la reflexión. Porque si una economía no crece, pues se deteriora el empleo, el bienestar, se complica terriblemente la disminución del déficit fiscal y bueno, los ingresos inerciales, los ingresos tributarios inerciales,
pues también caen, ¿sí? Es decir, pues al haber menos ingreso, pues también impacta en la recaudación de impuestos a la renta. Al haber menos consumo, pues impacta en los impuestos al consumo, el IVA, el IEPS, ¿sí? Y por tanto, entonces, las autoridades fiscales pues se ven forzadas a recurrir a esta recaudación que no es la inercial, sino que es la forzada a través de qué? De verificaciones, de auditorías, de cobro de multas, en fin. Entonces sí es muy, muy delicado el que veamos que la economía no crece y pues las consecuencias de esta circunstancia pues son verdaderamente lamentables. Miren, les voy a poner una gráfica, por favor, si me ayudan, para que veamos, no, no tenemos la gráfica, perdón, creo que se eliminó la gráfica de cómo estamos en Latinoamérica, en cuanto a países de Latinoamérica. Y miren, lamentablemente, en cuanto a comparación con nuestros países de Latinoamérica y el Caribe, solamente estamos por encima de Haití y de Venezuela, para que ustedes tengan una idea. Es decir, esos son los países de América Latina que tuvieron un decrecimiento mayor de sus economías y países, por ejemplo, como Guatemala, está creciendo a un 4%. Guatemala. Argentina, un 5,5%. En fin, es una verdadera vergüenza el que nuestro país esté en esas circunstancias. Y bueno, la falta de crecimiento obedece a mil y un factores, ¿no? Pero uno de ellos tiene que ver con la desconfianza de los inversionistas, porque en México pues no hay ni no hay respeto al Estado de Derecho, ni hay certidumbre jurídica. Y esto lo podemos ver también con el reporte que nos acaban de emitir, si me ayudan por favor con la gráfica, el índice de Estado de Derecho que proyecta anualmente el World Justice Project. Y miren, para 2025, pues México sigue también en caída libre. En materia de Estado de Derecho, disminuimos un 2,8% en relación con 2024. Y a nivel mundial ocupamos el puesto 121 de 143 naciones. Imagínense nada más en dónde estamos. Y a nivel regional, nuestro país se ubica en el puesto 28 de 32 países de América Latina y el Caribe. Estamos muy, muy por abajo, inclusive, de los países medios de América Latina. Nos encontramos entre el 70% de los países que experimentaron una reducción de sus libertades civiles. Y ahí pueden ustedes ver, en materia de libertad de opinión y expresión, caímos 73% en 73% de los países. En fin, la verdad, la justicia civil se delimitó en un 68% de los países, incluyendo a México. En fin, son datos que creo que nos pueden dar también una idea de por qué pues la inversión no se está detonando y por qué evidentemente sin inversión pues no hay crecimiento económico, sin crecimiento económico no hay bienestar, no hay empleo, y en fin, es una circunstancia importante que no solamente debemos de considerarla desde un punto de vista meramente macroeconómico, esto tiene repercusiones en el día a día de las empresas y de los ciudadanos. Pero bueno, pues esas son las noticias y los datos que quería yo compartirles previamente. Y ahora sí le voy a ceder la palabra a la licenciada América Ocampo para que nos platique sobre el tema relacionado con la identificación del beneficiario controlador. Gracias, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, pues como muchos de ustedes ya saben, el pasado 16 de julio se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, a la que en adelante me referiré como la Ley FIORPI, incorporando un nuevo capítulo, el capítulo cuarto bis, denominado del beneficiario controlador, con lo que se determina que las sociedades mercantiles tienen la obligación de identificar a su beneficiario controlador independientemente de que realicen o no actividades vulnerables, siendo que esta nueva obligación
es independiente a la que les impone el Código Fiscal de la Federación. De esta manera, todas las sociedades mercantiles deberán cumplir con las obligaciones reguladas en este nuevo capítulo, por lo que deben cumplir con lo siguiente. Primero, deben atender los requerimientos realizados por las autoridades competentes para determinar claramente a quién sea su beneficiario controlador y conservar la información que lo soporte. Obligación que entró en vigor ya desde el 17 de julio pasado, lo que implica que en este momento ya deben de tener identificados a sus beneficiarios controladores. Segundo, cuando se realice la transmisión de dominio o constitución de derechos de cualquier naturaleza sobre los títulos representativos de las partes sociales o acciones de sociedades mercantiles, éstas deberán presentar aviso en el sistema electrónico que opera la Secretaría de Economía. Y por último, deben registrar en el sistema electrónico de la Secretaría de Economía la información necesaria para identificar a la persona o grupo de personas que cumplan los supuestos para ser considerados como beneficiario controlador de dichas personas morales, conforme a los lineamientos que al efecto emita la Secretaría de Hacienda. Lineamientos que a la fecha aún no se han dado a conocer y que la autoridad tiene hasta el próximo 16 de julio para emitirlos. De esta manera, pues debemos tener presentes que ya tenemos que determinar e identificar a la persona o personas físicas que califican como beneficiarios controladores de nuestras sociedades mercantiles, mientras que la obligación de registrar su información en el sistema electrónico que opera la Secretaría de Economía, pues lo haremos una vez que la autoridad nos dé a conocer los lineamientos respectivos. Ahora, para saber quiénes califican como beneficiarios controladores, pues debemos remitirnos a lo dispuesto en el artículo tercero, en la fracción tercera de la ley FIORPI, en el que expresamente se dispone que para efectos del capítulo cuarto bis de la ley, se entenderá como beneficiario controlador a quien tenga el control de una persona moral en términos del inciso B, aunque dicha persona moral no sea cliente o usuaria de quien realice la actividad vulnerable o se lleven a cabo actos u operaciones con estas a su nombre. Además, se establece que se entiende que una persona o grupo de personas controla de manera efectiva, en última instancia, a una persona moral cuando, a través de la titularidad de valores, por contrato o por cualquier otro acto, en términos de las reglas de carácter general, pueda, primero, imponer directa o indirectamente decisiones en las asambleas generales de accionistas, socios u órganos equivalentes, o nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o sus equivalentes, o bien pueda mantener la titularidad de los derechos que permitan directa o indirectamente ejercer el voto respecto de más del 25% del capital social, o bien dirigir directa o indirectamente la administración, la estrategia o las principales políticas de la misma. Como vemos, se deberá identificar a la persona física que tenga el control de la persona moral, para lo cual debemos implementar procesos de debida diligencia para identificar a este beneficiario controlador, considerando no solo la propiedad formal, sino el control efectivo, lo que va a implicar, pues, recopilar información sobre la estructura corporativa, el derecho de voto, la capacidad de influir en decisiones, entre otros aspectos. América, perdóname, aquí entrarían, por ejemplo, estos contratos intersocios que muchas veces no se conocen y en los cuales, por ejemplo, un socio puede ceder en beneficio de otro la toma de decisiones, los votos en asambleas, en fin, ¿no? Exactamente, entraría ese tipo también de contratos, acuerdos entre socios. Oye, y sí voy a comentar esto porque es muy proclive que nos podamos confundir. eh, en cuanto a esta parte de identificación al beneficiario controlador. Aquí estás hablando, en materia de prevención del lavado de dinero, normalmente tenemos, digamos, dos obligaciones relacionadas con beneficiarios controladores. ¿No? Cuando nosotros realizamos una actividad vulnerable, le solicitamos a nuestro cliente que nos informe, ¿no? Si existe un beneficiario controlador o beneficiario final de la operación. Y eso Exactamente, pues nada más lo tienen que hacer aquellos que realizan o despliegan actividades vulnerables. Sin embargo, a exactamente, partir de la reforma del mes de julio pasado, todas las sociedades mercantiles, independientemente que realicen o no actividades vulnerables, tienen obligación de identificar a sus beneficiarios controladores. Cualquier sociedad mercantil, todas, pero todas, ¿verdad? Y lo que nos exactamente. estás platicando es en relación a esta obligación.
Sí, a la este que segundo todos punto. ya tenemos que cumplir en cuanto a identificar al beneficiario controlador, no así en cuanto a presentar el aviso a la Secretaría de Economía, porque todavía las reglas para hacerlo no salen. Pero esto Exactamente, ya lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque si nos cae una visita de verificación y nos piden que nos preguntan quién es el beneficiario controlador de esa sociedad mercantil y no se los decimos, pues podemos ser sujetos a una multa, ¿no? exactamente. Así es, Perdóname, licenciado. entonces te Gracias por dejo aclararlo. para que continúes, ¿no? Sí, muchas gracias. Y bueno, pues en términos generales, esta nueva obligación pues conlleva una mayor carga administrativa para las empresas, así como costos asociados con la implementación de nuevos procesos y tecnologías. Cabe señalar que el incumplimiento de estas obligaciones relacionadas con este tema de beneficiario controlador, pues puede dar lugar a sanciones significativas. En caso de incumplimiento, pues nos podemos hacer acreedores a sanciones que pueden ir desde 226,000 pesos hasta 1,131,400 pesos. Y bueno, ¿qué sucede si una empresa tiene socios en el extranjero? Cuando la sociedad presenta socios extranjeros, la obligación no cambia lo esencial. La sociedad mexicana sigue obligada a identificar al beneficiario controlador. Recordemos que es una persona física y va a ser esta persona física en última instancia, aunque el socio directo sea una persona foránea o exista una cadena multicapa. Ahora, ¿Una qué, perdón? una cadena multicapa, que haya pues empresa sobre empresa, accionistas en personas morales, hasta tenemos que llegar hasta la persona física en que recaiga la figura de este beneficiario controlador. Ahora, para cumplir con la identificación de los beneficiarios controladores, tanto de los clientes usuarios con los que realizamos actividades vulnerables, como para aquellos que correspondan a las sociedades mercantiles, el SAT dio a conocer un documento denominado Formato de Identificación de la o el beneficiario controlador, en donde podemos encontrar diversos formatos dependiendo de las características de la persona a identificar. Si quieren consultarlo a detalle, bueno, pues les estamos compartiendo la liga donde pueden descargarlo, perdón. Y bueno, pues en este documento vamos a encontrar formatos como los que proyectamos a continuación. Si me apoyan con la siguiente. En esto, bueno, vamos a encontrar los datos generales del beneficiario controlador. Es, Este que es de personas físicas, ¿no, América? ¿O cómo? exactamente, A ver, este exactamente. formato, el que nos vas a hablar, ¿para qué me sirve? Nos va a servir para ir recabando esta información de nuestros beneficiarios controladores. Pero es que dijiste que de actividad vulnerable Ajá, o de persona o de sociedad no, mercantil, entonces sociedad. ya me perdí. Es para ambos. Vamos en este formato que dio a conocer el SAT. Viene a su vez, perdón, formatos para que nos van a permitir la identificación de beneficiarios controladores, ya sean de clientes o usuarios, o también que nos van a permitir identificar a nuestro beneficiario controlador por ser nosotras pues, sociedades mercantiles. Ok. En estos vamos a encontrar los datos generales que tenemos que recabar, así como una relación de los documentos que soporten esa información. Yo sí los sugiero de que los consulten, vayan recabando esta información, por si, como ya comentaba el licenciado Castillo, pues la autoridad llega a requerirnos la información de nuestros beneficiarios, por lo menos ya tengamos este formato que el propio SAT dio a conocer. Y bueno, en su momento ya a la par de los lineamientos veremos si hay otra información que nos requieran sobre los beneficiarios controladores. Y bueno, con esto concluyo mi intervención y me pongo a sus órdenes en caso de que requieran de algún apoyo, ya sea para la determinación e identificación de sus beneficiarios o asesoría para cumplir con el resto de las obligaciones que impone el marco normativo en materia de prevención de lavado de dinero. Y bueno, pues los dejo con el licenciado Jorge Martínez. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días. De nueva cuenta, bienvenidos. Vamos a pasar a ver los dos temas que tenemos agendados el día de hoy y que tienen relación con la materia tributaria. El primero de estos temas es el contenido de la quinta resolución de modificaciones, ¿sí? Los aspectos más relevantes que se desprenden de esta resolución. El pasado 22 de octubre se publicó en el Diario Oficial de la Federación la quinta resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para 2025 y les voy a compartir los aspectos más relevantes. Primero, se establecen por ahí diversas cuestiones en materia de hidrocarburos aplicables a personas que transportan o comercializan combustibles,
Si ustedes tienen o están relacionados con alguna persona que se dedique a esta actividad, yo les recomiendo que le echen por ahí una revisadita a esta resolución porque está bastante cargada en cuanto a procedimientos, por ahí cuestiones que tienen que ver con el cumplimiento de obligaciones para personas relacionadas con este rubro. Entonces, chéquenlo para que adviertan si tienen que aplicar por ahí alguna cuestión. También por ahí se establece que en el supuesto de que los contribuyentes soliciten el pago de multas no reducidas, ¿sí? Se va a ampliar el plazo para cubrir el 20% del adeudo, pasando de 5 a 10 días contados a partir de que se me notifique la autorización del pago a plazos. Es decir, si por ahí yo solicito una reducción, la autoridad me autoriza, pero el remanente lo quiero incluso cubrir por ahí en parcialidades, pues para que cubra el 20%, me van a dar ahora un plazo de 10 días para cumplir con esa obligación y digamos con posterioridad a ello, pues la autoridad me autorice precisamente este pago en parcialidades. También se establecen diversos ajustes al procedimiento de acceso al estímulo fiscal contenido en el artículo 34 transitorio de la Ley de Ingresos para 2025 para aquellas personas que presentan alguna omisión o inconsistencia en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y quieren corregir esa circunstancia. Aquí es preciso recordarles que este estímulo fiscal por autocorrección está vigente al 31 de diciembre del presente año. El estímulo cuyo acceso finalizó el pasado 30 de septiembre es aquel que se aplica a contribuyentes que la autoridad les hubiese fincado un crédito fiscal a través de una resolución. También se crea el capítulo 11.17 que establece las reglas generales para acceder a los estímulos fiscales derivados del decreto por el que se otorgan estímulos fiscales en los polos de desarrollo económico para el bienestar, ¿sí? Para que ustedes tengan ahí en cuenta qué beneficios se pueden obtener de estos, instalarse en estos polos del desarrollo. Chequen los decretos publicados el 22 de mayo de 2025 y su modificación que se publicó el 31 de julio también del presente año. También se inserta un capítulo 11.18 mediante el cual se precisan las reglas de acceso a los estímulos fiscales, pero ahora de los polos de desarrollo de economía circular, ¿sí? También si quieren consultar las bases o toda la dinámica que deriva de estos decretos, este se publicó el 4 de julio del año en curso. En el artículo quinto transitorio, vuelvo aquí en su caso a la quinta resolución, se establece que las organizaciones civiles y fideicomisos autorizados para recibir donativos, ¿sí? A quienes se les hubiera impuesto una multa por no mantener a disposición del público la información relativa a la autorización para recibir donativos, al uso y destino que le den a los donativos recibidos y su patrimonio. ¿Sí? Podrán mantener la vigencia de esa autorización, ¿sí? Para el 2026, siempre y cuando a más tardar el 30 de septiembre hubieran presentado las declaraciones informativas, ¿sí? Que les correspondan y hayan pagado la multa señalada, ¿sí? Así también refiere este artículo transitorio que para que pueda conseguir conservar mi registro, pues no hubiera interpuesto ningún medio de defensa en contra de esa multa. O si ya lo interpuse, perdón, en su caso puedo desistirme de ese medio de defensa para conservar mi registro el año entrante. Pues bien, hasta aquí las cuestiones más destacables de esta quinta resolución de modificaciones a la miscelánea fiscal. Y ahora vamos a continuar con nuestro siguiente tema que tenemos el día de hoy. Y en este tema abordaremos los puntos de la reforma fiscal para 2026 en los que debemos trabajar desde ya para que cuando entre en vigor esta reforma en enero, no nos detonen contingencias fiscales que en su caso pudieron advertirse y se pudieron prevenir. Únicamente o antes de entrar al fondo del tema,
Quiero nada más reiterar que ya se aprobó en su totalidad la reforma, incluso ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación y pues ahora nada más estamos esperando la entrada en vigor de todas estas adecuaciones legales. Entonces, por ello es que nos parece muy importante compartirles algunas circunstancias derivadas de ella para que las vayamos teniendo en el radar y pues no nos agarren por ahí desprevenidos en la entrada en vigor. Pues bien, como parte de estas modificaciones, ¿sí? Hay una adecuación al artículo 141 del Código Fiscal que tendrá graves repercusiones para aquellos contribuyentes que tengan la necesidad de ofrecer garantía para que no les ejecuten un crédito fiscal, ¿sí? Y es que ahora, o a partir del 2026, ¿sí? La mecánica para garantizar un crédito fiscal, pues cambia, ¿sí? Y ahora debemos hacerlo necesariamente a través de un billete de depósito. Y solamente que el contribuyente demuestre a satisfacción de la autoridad, ¿sí? Que no cuenta con recursos para garantizar a través de este billete de depósito podrá ofrecer otros medios de garantía siguiendo la apelación que se contempla en dicho artículo. Una de las múltiples implicaciones que advertimos de esta adecuación la encontramos en aquellos recursos de revocación ya interpuestos, pero que a la fecha no han sido resueltos, no obstante que ya pasaron los 3 meses que tiene la autoridad para resolver ese medio de defensa. El problema es que si estos recursos se resuelven en 2026 en sentido contrario a los intereses del contribuyente, como pues habitualmente ocurre en el recurso administrativo, pues tendrá que presentar el contribuyente una demanda de nulidad para que no le ejecuten el crédito, ¿sí? Y en su caso ya deberá garantizar el crédito fiscal a través de la mecánica que les comentaba, es decir, a través de un billete de depósito preferentemente. ¿Ok? Por esta razón que les recomendamos que quienes hayan interpuesto algún recurso de revocación que no haya sido resuelto a la fecha, ¿sí? No obstante, reitero que ya han transcurrido esos 3 meses, interpongan desde ya la demanda de nulidad al amparo de la figura de la confirmativa ficta, ¿sí? ¿Con qué objeto les recomendamos esto? Pues con el objeto de que puedan garantizar a través de una fianza o a través de otro medio menos gravoso para la liquidez del contribuyente ese adeudo fiscal. Y aquí la cuestión ¿cuál es? Simple y sencillamente, si yo quiero garantizar un crédito el año entrante, ¿sí? Supongamos que tengo un crédito de 5 millones de pesos. Para que yo obtenga un billete de depósito, tengo que ir al Banco del Bienestar, ¿sí? A depositarle esos 5 millones de pesos para que me den el billete de depósito. Entonces, mucho ojo con esa situación, ténganlo en cuenta, traten de interponer ese juicio de nulidad, garanticen todavía de aquí a diciembre que tenemos con una póliza de fianza que es muchísimo más barata que ir y depositar el total del crédito fiscal al Banco del Bienestar y no afecten en su caso la liquidez de las unidades económicas. Consideren esa situación todos los que tienen actualmente créditos fiscales vivos y sobre todo aquellos que ya los tienen impugnados a través de recursos de revocación. Jorge, perdón que te interrumpa. Si quieres, en lo que tú das un acceso por ahí que nos están pidiendo, voy a aprovechar para comentar en cuanto a otra cuestión que va a entrar en vigor a partir del año que entra y que tiene que ver con lo que decía Jorge, de que pues hay que garantizar el crédito fiscal ahora a través del el orden secuencial que nos establecieron en el 141, pero otra de las novedades que deben de tener ustedes presente es que ahora ya también a partir del 1 de enero de 2026 van a tener, aun cuando interpongan ustedes el recurso de revocación, ¿sí? Hasta el 31 de enero, perdón, hasta el 31 de diciembre de 2025, nosotros podemos interponer un recurso de revocación y no hay necesidad de garantizar el interés fiscal. Pero a partir del 1 de enero de 2026, también
en el recurso de revocación, si quiero que no me ejecuten el crédito, tendré que garantizar el interés fiscal y a través de ese orden de prelación al que hacía referencia Jorge. Ahora, ojo, porque hay por ahí una disposición transitoria que establece que me van a dar en el 2026, pero nada más por ese ejercicio, porque esta disposición aparece en la Ley de Ingresos de 2026 y la Ley de Ingresos, acuérdense que es de vigencia anual. Entonces, ahí sí me están dando en un transitorio de la Ley de Ingresos 6 meses para que yo pueda garantizar el interés fiscal en el recurso de revocación. Entonces, ojo, porque esta disposición no la conocen muchos. Tampoco se me espanten y llegue el año que entra, por ejemplo, y se vean en la necesidad de interponer en febrero un recurso de revocación y crean que tienen que de inmediato garantizar. No, van a tener un colchoncito de 6 meses para ofrecer la garantía. Pero transcurridos esos 6 meses, si no se garantizó el interés fiscal a través de la orden de prelación que les comentaba Jorge, entonces sí les van a ejecutar el crédito. Entonces tengan en cuenta este artículo transitorio. No sé si tienes el número del transitorio de ley de ingresos, Jorge, para que nos Sí, los comentes. es el 29º. Correcto. Ahora sí, te devuelvo el micrófono, Jorge. ¿De qué? Sí, gracias. Entonces, mucho ojo con la cuestión de las garantías el año que entra, cambia esa mecánica, ¿eh? Eh, Cambiando aquí de cuestión que les queremos compartir, eh, una circunstancia que se nos tiene que volver costumbre es pedir a nuestros clientes y tener también nosotros al corriente nuestra opinión de cumplimiento. ¿Por qué? Recordemos que dicho documento pues es básicamente la carta de buena conducta de los contribuyentes. Y de ahí podemos saber cuáles son las omisiones o inconsistencias en que han incurrido pues, clientes, proveedores. Y conforme a ello, pues tomar nuestras previsiones. ¿Por qué? Porque ahora resulta que ya también le tenemos que hacer al detective y tenemos que estar cuidando a nuestros clientes y proveedores para ver cómo se van comportando. ¿Sí? Por ello, es importante sensibilizar a las áreas correspondientes para que ya sea una práctica común en nuestras organizaciones. Solicitar de forma periódica este documento, les decía, a proveedores, incluso a clientes, revisar ese documento y pues constatar que se encuentra en sentido positivo, es decir, que no tiene alguna omisión o que no tiene por ahí alguna circunstancia que evidencie incumplimientos de obligaciones fiscales. ¿Sí? Por eso les decía, nosotros también tenemos que tener este documento al día para saber si presentamos alguna cuestión y en su caso detectarla a tiempo para resolverla o en su caso solventarla y evitar alguna contingencia mayor, ¿sí? En el mismo sentido, recuerden, en un número considerablemente grande de trámites fiscales, se exige como requisito la opinión de cumplimiento en sentido positivo. Entonces, tengan en cuenta esta situación porque nos va a permitir advertir muchas circunstancias y nos va a permitir tomar acciones preventivas a tiempo. Eh, No, Hablando de este tema, Jorge, yo quisiera aprovechar también para comentar que, como bien dices, pues la opinión de cumplimiento es como la carta de buena conducta, ¿no? De nosotros como contribuyentes. Y pues sí es necesario que también estemos seguros que cuando estemos trabajando con nuestros proveedores y con nuestros clientes, estos tengan su opinión de cumplimiento en sentido positivo porque por una serie de adecuaciones que ya están, algunas que ya aplican desde ahora y otras que van a aplicar a partir del año que entra, pues si alguno de nuestros proveedores o clientes tiene alguna falta fiscal, pues eso nos va a afectar indirectamente a nosotros, ¿no? Entonces, por eso el contar con estas opiniones de cumplimiento de nuestros clientes y proveedores es fundamental y sobre todo, pues el verificar que salga en sentido positivo. Y lo mismo, pues nosotros de alguna manera o somos clientes o somos proveedores de terceros. Y en ese sentido nos las van a estar requiriendo también cotidianamente. Entonces, cuidemos de que las tengamos en sentido positivo porque
pues de otra manera, pues no nos van a contratar o no nos van a proporcionar el bien o la proveeduría de que se tratara, ¿no? Sí. Sí, exacto. Y tener en cuenta que debe de ser periódico, ¿eh? Somos enfáticos en que sea periódico, que se establezca con nuestros clientes, con nuestros proveedores, cada, no sé, 15, 20 días, cada mes, nos proporcionen esa opinión de cumplimiento para revisarla. Teníamos la costumbre de decir cuando empiezo a entablar relaciones comerciales contigo, préstame tu opinión de cumplimiento para ver cómo estás. Y pues pasaban 2, 3 meses, 4 meses sin que volviéramos a solicitar ese documento. Entonces ahí nada más consideren que sea periódico este suministro de información de la opinión de cumplimiento para pues tener actualizada la situación. Pues bien, en otro orden de ideas aquí, si piensan dar de alta en el RFC a una persona moral, tomen precauciones, ya que ahora deben vigilar a los socios, al gerente, al director general, al comisario o alguna de las personas que van a ostentar un cargo derivado del acta constitutiva de esa moral. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque van a tener que estar libres de toda culpa, porque de lo contrario le van a negar el alta en el RFC a esa persona moral. Entonces, si piensan por Pero ahí, Jorge, ¿qué es libre de toda culpa? O sea, ahí lo que tiene, bueno, como tal, que no tengan créditos fiscales, que se encuentren como localizados, que no tengan restringido el sello digital, ¿sí? Estamos hablando aquí de personas físicas y morales, ¿eh? Si yo voy a dar de alta una persona moral, ¿sí? Que a su vez tiene un socio persona moral y esa persona moral tiene restringido el sello digital, me van a negar el alta de la nueva persona moral. ¿Ok? Entonces, ese tipo de inconsistencias son las que debemos de tener en cuenta porque al momento en que vayamos a dar de alta, si detectan que alguno de esos socios presenta que tiene un crédito fiscal, que está como no localizado, que está declarado como un NEFO incluso, ¿sí? La autoridad nos va a negar en automático el alta de la nueva persona moral. ¿Ok? ok, esto ya está de alguna manera, ¿no, Jorge? Lo que hablas de los socios. Ya no te permiten dar de alta si tienes un socio con algún pecado. Sí, estaba, digamos, lo hacía la autoridad en la práctica, ahorita ya está en la ley expresamente. Lo que estaba era que me podían negar la renovación de mi e-firma Ah, ok, si en su caso algún socio presentaba alguna de estas inconsistencias. correcto. Pero ahora el problema a partir de 2026 es que no nada más se restringe a que los socios no tengan ningún tipo de pecado, o como dice Jorge, alguna de las culpas que vienen relacionadas en el artículo. Porque a partir de 2026 no solamente van a ser los socios, habla de cualquier integrante de la estructura orgánica. Estamos hablando de directores, de gerentes, pero también si hay consejo de administración, ¿sí? Pues estamos hablando de el presidente del consejo, de los vocales, yo Los creo que hasta el secretarios. comisario, el secretario, en fin. Entonces hay que tener mucho cuidado en cuanto a la integración de la sociedad y de su órgano de administración y de su estructura orgánica, porque todos tenemos que andar por la derecha si queremos ser socios o formar parte de la estructura orgánica de una sociedad, ¿no? A partir de 2026 ya no me van a dejar inscribir en el RFC a esa persona moral si alguno de sus socios o integrantes de su estructura orgánica tienen alguno de los pecados a que hacía referencia Jorge. ¿Ok? Eh, Hay también, pasando a otra cuestión que queremos compartirles, hay una nueva causal de restricción del certificado del sello digital. A partir de 2026. Sí, sí, como Correcto. parte de la reforma que entra en Ujú. vigor el 1 de enero. Esta nueva causal establece que se va a restringir el sello cuando el contribuyente tenga a cargo créditos fiscales firmes si en el ejercicio inmediato anterior haya emitido comprobantes fiscales por un monto que supere 4 veces el importe del crédito fiscal. Es decir, si en 2025, ¿sí? Tengo un adeudo con el SAT,
no sé, de esos de 1,000 pesos que luego el contribuyente no alcanza a ver o no les da importancia de que por ahí tiene alguna cuestión pendiente, pues al momento en que emite una factura en 2026 por más de 4,000 pesos, pues le van a restringir de inmediato el sello, ¿sí? Y ya saben el viacrucis que es levantar la restricción del sello y lo que es vivir con un sello restringido, ¿sí? En pocas palabras, no puedo emitir facturas. Entonces, comiencen por verificar que no tengan de este tipo de cuestiones de adeudos y si de ser así, pues tomen las previsiones debidas para en su caso liquidarlos o cubrirlos, porque les reitero, obviamente para una empresa un adeudo millonario pues lo va a detectar al momento, ¿no? Pero algunas de estas cuestiones que por ahí tenemos pendientes y que no alcanzamos luego a visibilizar porque son de montos pequeños o porque no los vemos, pues hay que considerarlos porque nos podemos meter en una contingencia pues de bastante Por eso peligro. nos van a restringir los sellos, Jorge, nos van a restringir los sellos. Ojo, aquí creo que es importante precisar que siempre y cuando se traten de créditos fiscales firmes. ¿Qué es un crédito fiscal firme? Un crédito fiscal firme es aquel que ya no es sujeto de impugnación o que ya lo impugné y ya lo perdí de manera definitiva. Ojo, si nuestro crédito está en litigio, no entra en este supuesto, ¿eh? Tiene que ser un crédito fiscal firme, es decir, que ya no pueda ser atacado, que ya sea definitivo, que ya no se pueda cuestionar ni impugnar. En ese caso, ojo, si tengo un crédito fiscal firme y su monto histórico, si, o yo facturo o pretendo facturar el año que entra y el importe de mi facturación supera en 4 veces ese monto histórico, me van a restringir el sello en automático. ¿Ok? Pues bien, la última cuestión tiene que ver con la conformación del área de materialidad de las operaciones. Y aquí lo primero que tenemos que tener en claro es que las implicaciones derivadas de los comprobantes fiscales falsos, pues no solamente afectan a factureros y a quienes les compran sus facturas, sino que con la nueva regulación también nos llevan entre las patas a los contribuyentes comunes y corrientes. ¿Por qué? Basta que la autoridad presuma, ¿sí? Por la razón que ustedes gusten y manden, que mis facturas no amparan operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales, como dice la norma, para que yo ya esté metido en un problemón, ¿sí? Y créanme que muchos de nosotros realizamos actividades que pueden dar motivo de presunción o bien recibimos esos servicios y aquí les voy a poner unos ejemplos. Consultoría y prestación de servicios profesionales. Aquí entran servicios legales, contables, administrativos. Por ejemplo, en materia de consultoría y servicios informáticos, el mantenimiento de redes, la instalación de sistemas y aplicaciones, ¿sí? La contratación de sistemas administrativos puede dar a este tipo de sospechas en la autoridad. Y también, pues, servicios profesionales de marketing, generación de campañas publicitarias, atención y posicionamiento en redes sociales y análisis de nuevos mercados. Pueden ser algunos de estos servicios que despierten ese tipo de cuestiones en la autoridad. Por tanto, quienes emitimos los comprobantes fiscales, debemos estar en condiciones de desvirtuar la presuntiva de la autoridad y para ello nada más vamos a tener 5 días para poder hacerlo. Y quienes recibimos los comprobantes fiscales, debemos estar a las vivas de que nuestros proveedores pues anden por la derecha, ¿no? Como les decíamos, pidiéndoles periódicamente su opinión de cumplimiento, ¿sí? Y en su caso hasta verificando diariamente que no aparezcan en estos famosos listados. Entonces, todos debemos conformar nuestra área de soporte de materialidad a fin de que para el arranque del 2026 tengamos al día nuestros expedientes en los que podamos demostrar la indispensabilidad del gasto, la trazabilidad, la materialidad, la sustancia económica de esa operación y en su caso, pues sustentar la razón de negocios de cada una de nuestras operaciones o en determinado momento, pues de las más importantes, ¿no?
También, pues para que tengamos ya listas nuestras políticas y procedimientos, ¿sí? Tramos de responsabilidad para cada una de las personas y un protocolo para estar en condiciones de desvirtuar cualquier tipo de presunción, ¿sí? Dentro del plazo de los 5 días que les comentaba. Esto pues obviamente lo tenemos que trabajar desde ya y no sentarnos el 1 de enero a hacer esta situación. Si gustan, aquí en la firma podemos apoyarlos en la integración de esta área o en la dirección, en su caso, de los procedimientos que deben de seguir para la integración. Pues muchas gracias. Aquí le cedo la palabra al licenciado Fernando Castillo. Gracias, Jorge. Bueno, creo que ustedes se pudieron dar cuenta con estos 4 puntitos que comentó Jorge, y que son simplemente algunas de las cuestiones que nosotros advertimos de la reforma fiscal para el año que entra, que ya debemos de ponernos las pilas y nos tenemos que poner a trabajar desde este momento para evitar que pudiéramos tener alguna eventualidad y alguna contingencia el año que entra. Pero créanme que hay una serie de circunstancias. La reforma fiscal del año que entra es una reforma fiscal bastante bastante delicada, sí, trae cambios y adecuaciones muy importantes. Comentaba Jorge simplemente la figura de los comprobantes fiscales falsos. El mismo Jorge ya de alguna manera nos insinuaba la problemática de la garantía del interés fiscal, y de la dificultad que voy a tener para garantizar el interés fiscal el año que entra. Este, También nos comentaba un poquito de nuevas causales de restricción de sellos digitales. En fin, es una reforma bastante delicada, ¿sí? Bastante intrusiva. Y pues ahora solamente quisimos comentarles estos pequeños adelantos, digamos, porque son las áreas donde creemos o son los temas donde creemos que debemos empezar a trabajar desde ya y no esperarnos al 1 de enero. Pero como es una reforma fiscal bastante delicada, yo digo, es una reforma intrusiva, punitiva, recaudatoria, y restrictiva de los medios de defensa, nosotros creemos que es fundamental conocerla con todo detalle y por eso estamos armando un curso para el mes de enero, para el día 20 de enero, ¿sí? Un curso de 3 horas para analizar qué, el panorama fiscal de 2026 y las estrategias y las herramientas que podemos utilizar para tratar de acotar vulnerabilidades, particularmente ante qué somos o vamos a estar muy vulnerables, ante los nuevos mecanismos de control, de presión y de fiscalización que se están previendo ahí. También ante la entrada en vigor de esta figura, y las implicaciones que va a tener en cuanto a los comprobantes fiscales falsos, ¿sí? Que como bien lo dijo Jorge, no crean que esto se limita y nada más les quita el sueño a los factureros, no, no, y a quienes compran facturas a sabiendas que amparan operaciones sin exceso. No, esto nos debe quitar el sueño a todos, porque todos podemos ser sujetos o de una revisión para que les demostremos o desvirtuemos más bien la presunción de la autoridad de que nuestros comprobantes no están operando o no están amparando operaciones existentes. Y esto se da también, ojo, mucho cuidado, en servicios intercompañías, en esos servicios de back office entre intercompañías, la autoridad puede presumir también que algunos de esos servicios se están amparando en comprobantes fiscales que no son existentes o las operaciones no son las reales. Entonces, cuidado. Entonces, esto nos afecta a todos, a todos. Y lo más delicado, que ya lo verán en su momento cuando lo platiquemos, pues vamos a ver qué podemos hacer ante el importante deterioro o más bien la restricción y pérdida de eficacia de los medios de defensa convencionales. Sí, vamos, miren, en este curso, eh, pues vamos a abordar todo lo que tiene que ver con los nuevos mecanismos de control, de presión y fiscalización, lo que ya les decía de la figura de los comprobantes fiscales falsos, los nuevos delitos fiscales, se meten nuevas conductas punitivas que se van a castigar a través de penas y algunos de estos delitos inclusive con la prisión preventiva oficiosa, ¿sí? Y lo que ello implica.
los vamos a analizar también y a sus alcances que van a tener. Y les decía yo, esas estrategias o estas herramientas que pudiéramos usar para tratar de acotar de alguna manera esas vulnerabilidades en las que nos vamos a ver expuestos, ¿no? Entonces, los invitamos que nos acompañen, por favor. Este curso tiene un costo de inversión de 1,000 pesos, ya con el IVA incluido, pero si ustedes se inscriben en el curso antes del 20 de diciembre, vamos a manejar un 20% de descuento. Entonces, ojalá y nos puedan acompañar. La verdad es un curso que vale muchísimo la pena. Quienes ya pudieron acercarse a analizar y a revisar la reforma fiscal 2026 y sobre todo sus alcances y sus implicaciones, se darán cuenta que vamos a estar gestionando vamos a estar gestionando nuestro aspecto tributario con un panorama totalmente diferente al que está vigente hasta ahorita en el 2025. Hay cambios importantes. Es un nuevo panorama, es un nuevo escenario. Entonces nosotros vamos a analizar los principales componentes de ese panorama y que créanme, no se limitan nada más a la reforma fiscal 2026. Hay circunstancias y hay otras reformas y adecuaciones que van a impactar severamente en el panorama fiscal y van a ser materia de ese análisis para que ustedes conozcan sobre todo los aspectos fundamentales de ese panorama fiscal en el cual ustedes van a hacer la gestión tributaria de sus empresas. Y lo más importante, vamos a tratar de portarles pues algunas ideas, algunas estrategias y algunas herramientas para tratar de acotar, de reducir o de minimizar las vulnerabilidades a las que vamos a estar expuestos como contribuyentes. Entonces los esperamos, se los anunciamos de una vez para que lo vayan teniendo ustedes en el radar y ojalá se inscriban y nos acompañen porque como les comentaba yo, verdaderamente va a ser importante conocer estos nuevos pilares del panorama fiscal y la manera en que pudiéramos reducir vulnerabilidades. Ahora sí, pues daría yo margen a la apertura de micrófonos.